Hola chicos aventureros. Aquí Chuli, ladrando desde lo más profundo de mi viaje perruno por el mundo. Ya casi podemos sentir el aroma de casa, y qué emocionante ha sido este periplo. 8 meses repletos de patas cansadas, olores exóticos y experiencias perfectas. Imaginad esto. Hemos dejado nuestras huellas en 14 países, sí, 14. Y sí, siempre con mi papi Edu, mi compañero de rutas. Pero lo más emocionante es cuando se nos unen otros intrépidos aventureros en este viaje de colas meneadoras y orejas al viento. En este primer vídeo de esta miniserie os traigo un resumen express de nuestras andanzas, como si fuera un cóctel de emociones servido en una bandeja de huesos. Os contaré los momentos más emocionantes, esos que hicieron que mi cola se moviese como un metrónomo de felicidad. Además, vais a descubrir qué países nos robaron el corazón, y tal vez un que otro huesito, y cuáles nos hicieron arrugar el hocico. ¿Preparados para sumergiros en el universo de Chuli? Abril nos dio la bienvenida con los tambores de la Semana Santa en Sevilla. Imaginaos, los sevillanos rodeados de esa energía mientras mi papi y yo nos lanzábamos a la carretera. En un par de días ya estábamos codeándonos con mi tito Javi en Valencia. ¿Os acordáis de él, el compañero de travesías desde Berlín hasta Viena el año pasado? Ahora solo estuvo con nosotros un par de días, pero lo pasamos genial y siempre es un placer tener compañía. Nos lanzamos al Parque Nacional de la Albufera, y pasamos la noche en la playa, justo al norte de la ciudad. Después de abrazos y lametazos, pusimos rumbo al norte, haciendo escala en Barcelona para pasar un día de lujo en la capital de Cataluña. Barcelona nos trató tan bien que decidimos explorar más a fondo la provincia. Resulta ser un paraíso para los amantes de la naturaleza y el senderismo. Por un error de navegación o una jugarreta del destino, llegamos a Berga, un pueblecito en la provincia de Barcelona. Ahí, frente a un supermercado, conocimos a Joan. Imaginaos, admirando nuestra camper como si fuera una obra de arte rodante. Hablando con mi papi, la chispa saltó, y de repente, Joan pasó de ser un desconocido a ser mi queridísimo Tito Joan. ¿Casualidad o destino? Yo voto por la segunda opción. España, o España, sigue robándome el corazón. Con su diversidad de naturaleza y cultura, cada rincón es una nueva sorpresa. Y sobre lo que no me gusta. Bueno, ¿cómo podría criticar mi propio país? Después de la travesía por España cruzamos los Pirineos hacia la tierra de la baguette y el queso, Francia. Los Pirineos franceses son tan guapos como los españoles, una maravilla. Avanzamos con paso firme de los Pirineos a los Alpes y uno de esos días de puro gozo fue cuando nos lanzamos a caminar una etapa del Camino de Santiago, en Le Puy-en-Velay. Era como el autorregalo de mi papi por su 52 cumpleaños. ¡Ole! Recorrimos carreteras alucinantes, como la Route Touristique de Combe-Laval, una carretera impresionante que parece colgada en la pared de la montaña. Nos topamos con pueblos que parecían sacados de un cuento de hadas, como Villefranche de Conflent y Pont-en-Royans. Y nos lanzamos a explorar a pie por parajes que te dejaban sin aliento. Y ahí no para la cosa, mis compis viajeros. Nos aventuramos hacia los Alpes y nos dimos una vuelta por las joyas urbanas Grenoble y Annecy. Incluso subimos, en coche, que las patas no dan tanto, al famoso Alpe d'Huez. Vistas que te dejan sin palabras, pero oye, el pueblo ese de Alpe d'Huez sin el Tour de Francia o la nieve es feo de narices. Si eres más de verde que de blanco, Francia es tu lugar. Parques nacionales por doquier, cultura raudales, y un nivel de vida que te hace dar vueltas de alegría. Viajar en camper aquí es un sueño, con la pernocta libre permitida en casi todos los rincones. Bueno, excepto en las costas, donde encontrar un sitio para dormir puede ser más complicado que enseñarle a un gato a dar la pata. Y ojo, hay áreas gratuitas para autocaravanas a patadas. Ah, la única desventaja, según mi papi, es que hay muchos franceses. Pero no os preocupéis, amigos, tal vez sea porque el francés de mi papi está más oxidado que una bicicleta olvidada en el jardín. Honestamente, creo que son gente encantadora. Cuando cruzamos la frontera suiza, la transición fue tan suave que apenas notamos el cambio, todo seguía siendo en francés. Nuestro primer destino fue Ginebra, la ciudad de los relojes que hacen tic-tac al ritmo del lujo. Pero lo que realmente nos dejó boquiabiertos fue un chorro de agua que salía del lago y alcanzaba 100 metros de altura. ¡Guau! Eso sí es mear alto y fuerte.
Nos aventuramos al territorio de habla alemana y después de pasar la noche bajo un viaducto, con vistas espectaculares al lago, terminamos soltando más de 40 euros por una viñeta para deslizarnos por las autovías suizas. Exploramos lugares con nombres de cuento, como Luchenthal y Grindelwald, donde subimos en un teleférico por la módica suma de 12 euros, casi un paseo por las nubes. Y claro, no podía faltar la visita al pintoresco pueblo Murren, aunque todo era tan turístico que pensamos que estábamos en una versión alpina de Disneyland. Otra noche bajo el mismo viaducto y nos lanzamos a conquistar Interlaken, una ciudad tan agradable que casi nos olvidamos de nuestras desventuras. Pero el último día, después de visitar Sion, nos dimos cuenta de que admirar el monte Matterhorn estaba más allá de nuestro presupuesto y habilidades camperas y, para colmo, un policía nos amenazó, amablemente, con multas, mientras solo estábamos descansando y comiendo a mediodía. Nos sentimos más fugitivos que viajeros. Salimos corriendo a Italia para recuperar la verdadera esencia de la aventura. Suiza es preciosa, con sus Alpes de postal y su desarrollo impecable, pero para viajar en camper con un presupuesto ajustado, no es un paseo por el parque. Todo es caro, todo está demasiado organizado y hay lugares a los que ni siquiera se puede llegar con la camper, tocaría tomar trenes y teleféricos y luego dormir en hoteles caros. Y lo peor, la pernocta libre está más prohibida que un reloj suizo sin manecillas. Italia, el país donde el tiempo se estira como un buen estirón de orejas. 2 semanitas al inicio y casi 2 meses al final. Bajamos desde Suiza y aterrizamos en Milán. Allí mi tito Antonio, ese malagueño majo, no confundir con el hermano de mi papi, se sumó a nuestra pandilla de exploradores. Recorrimos el norte de Italia, enfrentándonos al tiempo que no siempre estaba de nuestro lado. Pero, oh sorpresa. Descubrimos joyas escondidas como la encantadora ciudad de Bolzano, aunque confieso que no somos muy de ciudades. Y las Dolomitas, ahí sí que la naturaleza desfilaba con todo su esplendor. En mayo, todavía con nieve a tutiplén, parecía que estábamos en un desfile de moda invernal. Pero, lamentablemente, como un chiste malo que se repite, las 3 cimas de Lavaredo decidieron hacérselas tímidas y no asomaron sus picos por culpa del mal tiempo. Mi tito Antonio, novato en esto de viajar en camper, se adaptó como pez en el agua a nuestra vida nómada. Cerramos su capítulo italiano con broche de oro en Venecia, porque Venecia es Venecia, ni que sea un secreto. Después de que Tito Antonio regresara a Málaga, nos pusimos las mejores galas para recibir a mi tito Joan, que venía a pasar unos días, aunque no sabíamos cuántos, con nosotros. Era antes de zarpar hacia Eslovenia, una visita relámpago a Venecia, donde mi papi y Tito se gastaron una fortuna en 2 capuchinos por 36 euros en la plaza de San Marco. Con la música incluida, eso sí. Italia, tierra de contrastes, donde la naturaleza y la cultura se dan la mano. Las Dolomitas, un espectáculo natural sin igual. Pero, oye, no todo podía ser color de rosa, porque Italia es como Tetris en la vida real. Construcciones apiladas por doquier, túneles bajo edificios, puentes que cruzan construcciones, escaleras que suben a, bueno, ya me entendéis. Las zonas urbanas son compactas hasta el extremo, y nuestras excursiones a veces se fueron al traste solo porque no encontrábamos aparcamiento para nuestro cochecito a la moda. Una pasarela de obstáculos. El viaje no hace más que comenzar, os lo aseguro. En el próximo vídeo, vais a flipar con nuestras peripecias por los países del Balcán hasta llegar a nuestra amada Turquía. Y, claro, descubriremos juntos cuánto duran realmente esos unos días que mi tito Joan prometió quedarse a nuestro lado. Si este vídeo os hace menear la cola de emoción, dadle caña al me gusta. Y, por supuesto, si no queréis perderos ni un ladrido de nuestras aventuras, suscribíos al canal de Chuli, el perro viajero. Nos vemos en la siguiente parada, manada viajera.